la clase pasada, ¿se acuerdan que empezamos a ver los nutrientes? Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a hacer un repaso para la prueba, ¿ya? Recuerden que mañana es la prueba de ciencias, así que hoy día vamos a hacer, la clase va a estar evocada y enfocada solamente a hacer un repaso. Entonces, que ya no hicimos esta clase. ¿Qué cosa, Axel? Que ya no hicimos esta clase. Ah, sí, exacto, sí, pues ya hicimos esta clase y como les digo, vamos a hacer un repaso para la prueba, ya las cosas importantes que tienen que saber para la prueba y esto es importante, que ustedes, todas las dudas que tengan, chiquillos, no duden en preguntar, ya, porque hoy día, sí, exactamente, fue como la segunda clase más o menos, ya. Hoy día no duden en preguntar, ¿ya? Porque recuerden, mañana es la evaluación y es súper importante que no se queden con ninguna duda, ¿ya? No vamos a ver en gran profundidad todo, chiquillos, porque es un repaso solamente, por lo tanto va a ser más en general, más genérico, ¿ya? Por eso les digo, es importante que cualquier cosita que usted no entienda, me pregunte, ¿ya? Si mal no recuerdo, les digo al tiro, a ver, para la prueba iba a entrar primero la célula y sus características, los organelos celulares, ¿cierto? Célula eucarionte y procarionte, los niveles de organización y el sistema digestivo. Vamos a partir viendo la célula, ¿ya? Como parte fundamental, ¿sí? Entonces, cosas que yo necesito que ustedes sepan de esto es, les digo el tiro, empezamos. Ya, un momentito. Estoy arreglando. Ya, entonces. Primero, obviamente, yo necesito que ustedes sepan lo que es una célula. ¿Recuerdan lo que era una célula? ¿Sí? Era lo que yo les marqué aquí, que es la estructura funcional, ¿cierto?, de un organismo, y es lo más importante de todos los organismos. Recuerden que todos nosotros estamos compuestos por millones de células y cualquier cosa que nosotros veamos, por ejemplo, las plantas o los animales, están compuestos de células, de millones de células, ¿sí? Por eso es importante conocerla, ¿ok? Y también es importante saber que una célula solo la podemos ver a través de un microscopio, ¿ya? Recuerden que un microscopio es un aparato en donde uno aumenta algo, en donde puede ver algo, digamos, aumentado, ¿cierto? Y acá esto también me interesa bastante que ustedes lo sepan, que son la composición de una célula. Porque recuerden que una célula tiene tiene varias cositas dentro de ella, pero hay tres que son las más importantes, ¿ya? El primero era el material genético o información hereditaria que tiene relación con el ADN, ¿cierto? Tenemos el citoplasma y la membrana celular, ¿ya? ¿Cuáles eran estos? Aquí teníamos el citoplasma, ¿cierto? Que la flechita está un poco corrida, pero en realidad tiene que ver con los celestitos, el líquido, ¿sí? Recuerden que el citoplasma sí o sí debe ir en una célula, sí o sí, ¿ya? ¿Cuál es la función del citoplasma, chiquillos? Es contener y darle movilidad a todos los demás organelos que yo voy a encontrar en la célula, ¿ok? El núcleo. Aquí yo les puse núcleo, pero vamos a encontrar, chiquillos, que vamos a tener otras células que no necesariamente tienen el núcleo, pero sí tienen esto que está acá arriba, que es el material genético o ADN, ¿ok? ¿En qué se relaciona el núcleo con el ADN, chiquillos? Es que el núcleo, como ven aquí, es como una pelotita, ¿ya? Y en esta pelotita es donde está insertado nuestro ADN, el ADN de la célula, ¿ya? Por eso es importante mencionarlo en este caso. Y vamos a tener otra cosa súper importante también, que es la membrana celular, ¿ya? ¿Para qué sirve la membrana celular, chicos? Sirve para aislar todo lo que está en el interior de la célula, también ayuda al intercambio, es decir, la membrana celular va a permitir que algunas sustancias dentro de la célula puedan salir
o va a negar a que otra entren. ¿Ya? ¿Qué le pasó ahí al Axel? Se volvió loco. Ya, entonces tenemos estas tres estructuras, chiquillos, que son fundamentales. ¿Ya? No pueden olvidar eso, son súper importantes. ¿Ya? Y vamos a ir analizándola una por una. Bueno, como ya habían mencionado, esto ya lo vimos, entonces esto solamente lo estamos recordando, ¿ok? Entonces vamos a ver que en el núcleo, chiquillos, obviamente también hay que observarlo a través de un microscopio, porque si la célula en sí es chiquitita, imagínense cómo es. Entonces vamos a tener que, lo importante de esto, del núcleo, es que va a contener, ¿sí?, el material genético o ADN. Esto es relevante para toda célula, ¿ya? ¿Qué significa ADN, Axel? Significa ácido desoxirribonucleico. ¿Me entendió? El ácido desoxirribonucleico, en pocas palabras, chiquillos, o ADN, tiene relación con toda la información genética que nosotros tenemos en nuestro interior. Por ejemplo, el ADN de, no sé, aquí lo estoy viendo en la pantalla, del Axel va a ser muy diferente al ADN de la Renata. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el ADN en este caso es transmitido por los padres. Ya Renata va a tener ADN de su mamá y de su papá, muy diferente al ADN del Axel, que es de sus dos papás también, que obviamente son personas diferentes. En el caso, pongamos, de Renata con sus hermanos, tienen ADN similares. ¿Por qué? Porque son hijos de los mismos papás, por lo tanto se les transfirió ADN similar. ¿Ya? Así va a ir rotando el ADN. El ADN es el que te da las características. Por eso quizá aquí, bueno, verdad que aquí tenemos compañeros que son hermanos gemelos. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El Cristóbal también y el Joaquín. Ellos son casi exactamente iguales, ¿cierto? Los hermanos Rubilar. Son casi exactamente iguales. Claro, tienen unas mínimas diferencias, etcétera. Pero el que sean iguales, chiquillos, solamente se los da, a ver, ya, el que sean iguales, se los da como característica especial el ADN, ¿ya? Yo les decía que esto es una hebra de ADN, ¿ok? Pero si se dan cuenta, nosotros no vamos a encontrar esta hebra de ADN ahí dentro del cuerpo. Vamos a encontrarla de esta forma, como un cromosoma, ¿ya? Y ese cromosoma está así, enrolladito, 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 y si nosotros lo estiramos vamos a encontrarnos con esto, que estaba tan enrollado, ¿cierto?, que quedaba de esta forma. Esas cositas amarillas que uno ve por ahí son las proteínas, ¿ya? Si uno lo sigue estirando, lo sigue estirando, lo sigue estirando, lo estira, lo estira, lo estira, vamos a encontrar que vamos a tener dos hebras, ¿cierto? Una hebra por acá y la otra hebra por acá, y que en el medio van a estar juntas como con unos puentes de distintos colores, ¿ok? Y a esos puentes, ¿se acuerdan que nosotros le íbamos a llamar las bases nitrogenadas? ¿Ya? Teníamos la adenina, guanina, citosina, timina, ¿ya? Que para efectos de quinto básico todavía no es necesario saber funciones de cada una, solamente es importante que las sepan, ¿ya? También es importante saber que, por ejemplo, la adenina siempre se tiene que juntar con la timina, A con T y la C con G. ¿Qué pasa si yo junto una G con una A? Van a ocurrir mutaciones del ADN, ¿ya? Y ahí es cuando empiezan a salir estas malformaciones, ¿ya? Porque se altera el orden genético. ¿Qué pasa si corto el ADN? Sí, primero, espérame, Nicolás, sí, son como las cadenas de bici, exactamente. ¿Y qué pasa si yo corto el ADN? ¿En qué sentido, Axel? A ver, vamos a ver si te podemos activar el micrófono. A ver, Axel. A ver, usted también vea si lo puede activar.
No se puede, a ver, espera. Vamos a pedirle ayuda al tío David que nos ayude a activar el micrófono. Espéreme. Ya, tía, prueba. A ver, Axel, conecte el micrófono ahora, a ver. Hable, a ver. Ahora sí. Ya. ¿A qué se refería con cortar el ADN? ¿Mm? Creo que el profe se lo activó a otra persona. No, tú estabas hablando, dale. Ah. ¿A qué te referías con cortar el ADN? Si un ADN se parte, por ejemplo, ¿cambiará de algo la persona? ¿Cambiará algo? No cambia porque, bueno, primero tenemos que partir por la base de que cuando la persona ya está formada, ya tiene su ADN, por ejemplo, si yo ahora te corto un pedacito de ADN, no va a cambiar en nada, ¿ya? Porque ese ADN ya te dio tus características. Es como que si tú cortas el ADN, te quitara alguna característica, por ejemplo, no sé, te quitara el color de pelo, te quitó el ADN, te quitó el color de pelo y ahora ya no tiene el color de pelo café, se te pone verde. Supongamos. Se podría poner verde, amarillo, azul. Claro, pero en el caso de quitar ADN, el quitar ADN, chiquillo, no influye en nada porque tú ya tienes una cantidad gigante de otro ADN que ya te dio tus características. ¿Ya? Lo que sí se hace, espérame, lo que sí se hace es que, por ejemplo, extracción de ADN, pero es una extracción a través de la sangre y que ahí la estudian. Pero no quiere decir que si te quitan tu ADN tú ya vas a perder tus características, ¿no? Porque tú ya tienes un ADN preestablecido, ¿ok? Entonces, si yo te hiciera una extracción de ADN solamente para estudiar tu ADN, para ver por qué tienes estas características, qué puede pasar, también se puede ver qué tipo de enfermedad se puede producir en ti con tu ADN, o por qué produciste una enfermedad o no, ¿cierto? Pero si te sacan a esta edad, ya en este momento que tú ya estás formado, no pasa nada. En el caso de que fuera una célula y que todavía no estuviera formado, que quiere decir que cuando todavía no has nacido y te estás formando, supongamos, dentro de la guatita de tu mamá, ¿sí? Si ahí te sacaran una porción de ADN, puede haber algún problema, porque recién te estás formando. Y al estarte formando, si te sacan un pedacito, obviamente va a tener que suplirlo. Y se puede suplir de forma diferente con otro tipo de cadena o hebra de ADN. ¿Ya? Entonces, si te sacan a esta edad, no pasa nada. El Matthew pregunta si se podría volver a unir. Sí, Matthew, sí se puede volver a unir. ¿Dónde está el Matthew? A ver, ahí ya lo vi. Sí, Matthew, sí se puede. Y el Nicolás pregunta, ¿qué pasa si las células se echan a perder? Mira, la verdad las cosas que siempre nosotros recuerden que tenemos millones de células, ¿sí? Y si una célula se echa a perder, digamos de cierta forma como lo dicen ahí, hay otras células que van a suplir su función. Porque como tenemos millones de células en nuestro cuerpo, si una muere, la otra va a cumplir su función. Por ejemplo, cuando uno se resfría, hay células que mueren. Por ejemplo, con un virus, el virus destruye las células, pero nosotros tenemos tantas células que al fin y al cabo vamos a tener que, todas las células que están sanas van a ayudar a suplir la función de la célula que murió. Entonces, no ocurre nada trágico, a no ser de que se muera más de la mitad de las células de nuestro cuerpo. Ahí ya sería más trágico porque estaríamos casi indefensos a un nuevo ataque de un virus, ¿ya? Ya, sí. Pero profe, ¿qué pasa? El Alonso preguntó, ¿qué pasa si no tuviéramos ADN? La verdad es cosas que todo tipo celular tiene que tener ADN. Si no tuviéramos ADN, probablemente no existiríamos, ¿ya? Porque no tendríamos características particulares, ¿ya? Como célula, como nivel celular, ¿cierto? Tenemos que tener ADN, ¿ya? Porque si una célula, recuerden que yo les dije 3 partes importantes de una célula, que son citoplasma, el ADN y la membrana. ¿Sí? Si uno de estos, o sea, si nosotros no tenemos uno de estos, probablemente la célula no va a cumplir ninguna función,
¿ya? Y si no tenemos ADN, chiquillos, probablemente no tendríamos ninguna característica de la que tenemos hoy en día, ¿ya? Súper. Bueno, aquí yo les decía que el citoplasma, chiquillos, servía para, digamos, para darle movimiento a otras células, perdón, a otro organelo. ¿Y cuáles son los organelos? Son todas estas cositas interiores que tiene la célula, ¿ya? Miren, yo la verdad es que creo que en la clase siguiente de esta les di algunas características, pero espérenme, les voy a decir cuáles son las que más me importan, las que les puedo preguntar en la prueba, así que para eso necesito que estén atentos, ¿ya? Bueno, recuerden que la membrana plasmática, chicos, lo que hacía era separar y dar equilibrio a las células, ¿ya? Miren, recuerden que estas cositas que están incrustadas aquí, estas grandes, le llamábamos proteína, ¿ya? Entonces la membrana ayudaba a que no entren cosas extrañas a la célula y a que sí salgan lo que ya no se necesita, ¿ya? Tenemos, chiquillos, esto es importante, que puede ser pregunta de prueba, ojo, que la célula puede cumplir 3 funciones. Función de nutrirse, de reproducirse y de relacionarse, ¿ya? Importante saber que una célula puede reproducirse, ¿sí? A través de una división celular. Es decir, que a partir de una misma célula yo puedo generar 2 células iguales, ¿ya? Esto también me interesa que lo entiendan, ¿ya? Que las células no solo vamos a encontrar las tipo esféricas, que son las que siempre mostramos, ¿cierto? Esas redonditas. También vamos a encontrar las células que son así como más estrelladas, ¿sí? Y entre ellas podemos encontrar la neurona, ¿sí? Podemos encontrar esas células que son más planas, ¿sí? Que son de esta forma, y las células que son más cilíndricas, ya que obviamente tienen forma de cilindro, ¿ya? Importante que sepan que no solo existen esféricas, que hay cilíndricas, estrelladas y planas, ¿ya? ¿Cuál es el tamaño de una célula? Bueno, esto no es tan importante, esto es para que ustedes comprendan que una célula es muy chiquitita, ¿cierto? En relación a lo que podemos ver. Por ejemplo, acá en esta imagen, acá, hasta una hormiga es lo que puede ver el ojo humano. Es más, de aquí en allá, en adelante, el ojo humano ya no lo puede ver, ¿sí? Por ejemplo, el pelo, la estructura del pelo, esta parte de aquí, miren, el ojo humano ya no lo puede ver. O sea, nosotros vemos los pelos y todo eso, pero ya no puede ver el ojo humano esta parte de acá, ese circulito de arriba. La célula, la bacteria, un virus y todo eso son ya cosas que sí o sí tenemos que ver a nivel de microscopio. ¿Qué pasó, chicos? Que algunos pusieron el signo de interrogación. Axel. Que el Nicolás puso a hablar y todos estábamos ¿de qué? A ver, ¿qué pasa si las células se echan a perder? Es que Dania Milla y Rivero puso, tía, ¿puedo hablar? ¿Tiene alguna pregunta, algo que decir a Dania? Dania, creo que ahí está activa, ¿la escuchamos? Dania, aló. Dania. Creo que se le cayó. Ya se le olvidó. Chuta, ya. Ya, sigamos. Si se acuerda, lo escribe en el chat. Profe, el Vicente dijo cómo es la célula de una hormiga. La célula de una hormiga, chiquillos, es la misma que tenemos nosotros porque es de carácter animal. Ya recuerden que tenemos 2 tipos de células animales que pertenecen al ser humano y a los animales propiamente tal, y la célula vegetal que pertenece a las plantas, ¿ya? Obviamente son chiquititas igual que la de nosotros y probablemente sea más chiquitita, ¿ya? A ver.
Sí, Alonso, de hecho somos animales, pero la diferencia entre animales, el animal humano con el animal que ustedes conocen, es que nosotros somos animales racionales, ¿ya? Que utilizamos nuestro cerebro para poder pensar, racionar, saber si una acción que vamos a cometer está correcta o no, etcétera. En cambio, el animal como el perrito o el gato, ellos toman decisiones solamente guiados por sus impulsos, ¿ya? Ellos no piensan si, no sé, voy a dormir acá, está bien o no, o si me voy a entrar a otra casa, estará bien o no. Por ejemplo, si nosotros vamos caminando y ahí vemos, no sé, comida en un lugar y nos da hambre, tenemos mucha hambre, no pensamos en que, voy a abrir la puerta de esa casa y voy a entrar a comer. No. Pero en cambio, por ejemplo, un gatito, si está en el techo y ve comida ahí, él es lo que va a pensar, ni siquiera piensa, de hecho, él actúa solamente, actúa y su actuación va a ser ir a comerse la comida en ese lugar, ¿ya? Importante también, chiquillos, entender la diferencia entre organismos pluricelulares, que son los que tienen varias células, y los que tienen una sola célula, ¿ya? Recuerden que los que tienen una sola célula podemos encontrar los protozoos, las algas, ¿cierto? En cambio, los pluricelulares podemos encontrar, chiquillos, las plantas, ¿sí? El ser humano y obviamente los animales, ¿ya? Ahí había como una diferencia entre unicelulares y pluricelulares, ¿ya? Eso es a nivel de célula. Vamos a ver ahora la otra parte. Un momento. Organelos y células. Creo que no se ve lo que estoy compartiendo, ¿cierto? No, tía. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, chiquillos, a grandes rasgos, ya yo de ahí voy respondiendo las preguntas. Ahora sigamos con esto para que alcancemos a revisar todo así de manera general, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que existe una diferencia entre célula procarionte y célula eucarionte, ¿ya? La célula procarionte, chiquillos, es aquella que no tiene núcleo, si ustedes se fijan, ¿ya? Y el citoplasma sí tiene. Y en este caso iba a decir, el ADN está disperso en el citoplasma. Ya, fíjense acá, esto rojito es el ADN. No tiene una bolita que se llama núcleo que lo envuelva. ¿Ya? Principalmente, ¿sí? Perdón, ¿qué pasó, Alonso? Nada, tía. Ya. Pensé que quería preguntar algo. Ya. Chiquillos, la célula procarionte principal, entre ellas vamos a encontrar a las bacterias. ¿Se acuerdan que yo les mencioné la Escherichia coli como una de las células procariontes principales? Que esta bacteria actúa a nivel del sistema digestivo, ¿ya? Que de cierta forma ayuda a nuestro sistema digestivo a, digamos, a sintetizar alimentos, pero cuando se encuentra en muchas cantidades puede producir problemas digestivos, ¿ya? Entonces, en la célula procarionte, chicos, vamos a tener las bacterias principalmente con estas características, ¿ya? ¿Cuáles son los organelos que presenta? Vamos a tener que tiene estos pilus o fimbrias, que es la parte de afuera, ¿cierto? Esos pelitos que lo rodean, una parte celular, ¿sí? Una membrana celular, nucleoide, citoplasma, ribosoma, mesosomas, ADN bacteriano, flagelo. ¿Qué me importa, chiquillos, que sepan de esto? No me interesa que sepan todas estas estructuras. Lo más importante que yo quiero que sepan que es cuáles son las estructuras que posee esta célula que no tiene la otra célula. Por ejemplo, esta célula procarionte no tiene núcleo a diferencia de una célula eucarionte. Agustín, profe, no entiendo, se me pega.
Escucho. Y a ver. Estoy viendo las preguntas, chiquillos, ¿ya? Ya. Miren, voy a responderlas cuando termine de ver esto, ya, para que alcancemos a darle la revisión completa. Entonces, esto no me importa mucho, la verdad, que se lo sepan de memoria, porque las fórmulas de las bacterias es lo mismo en general que yo les decía, como la fórmula de las células, ¿ya? Lo que me importa, chiquillos, es que ustedes sepan la diferencia de una célula eucarionte y de una célula procarionte, ¿ya? Por ejemplo, célula procarionte es simple, tiene su ADN disperso en el citoplasma, etc. Célula eucarionte es más compleja. ¿Por qué? Porque tiene muchos más organelos en su interior. Posee núcleo y tiene dos tipos, ¿sí? Dos tipos de células, la vegetal y la célula animal, ¿ya? Tenemos organelos celulares. ¿Cuál me importa que se sepan? Porque yo no les voy a preguntar por todos. Lo que me importa que ustedes conozcan son mitocondrias, chiquillos. Me importa que ustedes comprendan y se sepan qué hace la mitocondria. Mitocondria, me quedó horrible, espérenme. La voy a marcar. La mitocondria, el citoesqueleto, que es muy importante, ¿sí? Entonces, un segundito. Ay, ¿qué hice? Ya. La mitocondria, el citoesqueleto, ¿sí? ¿Qué más? Esos tres chiquillos, no, esos dos son los que más me importa que ustedes sepan su función. Ya del otro no es tan necesario que se sepa la función, ¿ok? Pero sí que se acuerden de los nombres. Ya, pero de función, estos dos son los que yo más me importa que entiendan, ¿ok? Y acá, con respecto a esto, que es lo que yo les mencionaba, que sepan esta diferencia entre ambas células, ¿ya? Y con respecto a el sistema digestivo, hay No una se ve cosa lo que está compartiendo. sí, ahora lo voy a compartir. Y con respecto al sistema digestivo, chiquillos, me importa que entiendan esto, el proceso digestivo, ¿ya? ¿Cuál es el proceso digestivo? Esto sí que me importa porque sí o sí va a ir preguntas de esto, ¿ya? Cuando ingresa, ¿sí? La ingestión, que cuando ingresa, la digestión. ¿Qué ocurre en la digestión? Eso me importa que lo sepan. La etapa de la digestión, ¿cierto? ¿Qué ocurre? La absorción, ¿sí? Y también me importa que en cada etapa ustedes sepan qué órgano actúa, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué órgano actúa en la digestión? Ustedes sepan y se recuerden que actúa la faringe, el esófago y el estómago, ¿ya? Obviamente aquí son todo importante. ¿Y qué ocurre en la egestión? ¿Ya? Y acá, bueno, acá hay como un mapa conceptual que también sería importante que se recuerden y lo entiendan, ¿ya? Aparato digestivo sirve para el alimento, ¿para qué? Para, digamos, descomponer el alimento, para eso vamos a tener un tubo digestivo que es súper importante, ¿sí? La boca, participa el esófago, el estómago, los intestinos, etcétera, ¿ya? Y creo que me faltaba otro, a ver. Este. Niveles de organización celular, al tiro. Ya, ¿se ve? Ya, lo que me importa que ustedes sepan acá, chiquillos, en la organización celular es a qué nivel corresponde cada cosa. Por ejemplo, en el quinto nivel tenemos a los organismos. ¿Qué es un organismo? En el cuarto nivel vamos a tener a los
sistemas. ¿Qué es un sistema? En el tercer nivel vamos a tener a los órganos. ¿Cómo se compone un órgano? En el segundo nivel vamos a tener a los tejidos. Y en el primer nivel vamos a tener a la célula. ¿Ok? Eso es lo único que me importa. Que ustedes, que yo, por ejemplo, si les pregunto, ¿quién está en el nivel tanto? Ustedes sepan entender quién está en cada nivel. ¿Ok? Ahora voy a ver las preguntas y estamos, ¿ya? Deme un segundo. Me quedé acá. ¿Qué pasa si no tú ya lo respondimos? A ver. ¿Cómo es una célula de una hormiga? Ya lo vimos. Pero, profe, no vio la del Matthew. De abajo cuando dijo Ya, la... Cuando espéreme, la... si en esa voy. De hecho, voy en la célula de hormiga, se me olvidó ya. El Matthew pregunta, ¿por qué las drogas matan las neuronas? De hecho, chicos, me gustó la pregunta porque es una pregunta es un poquito más compleja. Las drogas matan Primero hay que entender que una neurona es una célula, ¿ya? Una neurona es una célula. Y si yo le inyecto droga a cualquier tipo de célula, lo que estoy haciendo es haciendo una modificación de esta célula, ¿ya? Y al modificar una célula, lo que puede ocurrir es que esta célula se destruya, ¿ya? O no solo se destruya a nivel de función, o sea, a nivel de estructura, sino que se destruya a nivel de función. Es decir, que deja de cumplir la función que cumplía antes. Por ejemplo, eso que dice el Matthew, es muy común escucharlo, que las drogas matan nuestras neuronas, ¿ya? ¿Por qué matan nuestras neuronas? Porque le quitan su función, ¿ya? ¿Qué más puedo decirle sobre eso? Porque no es tan relevante en el sentido en general, pero sí hay que entender que cualquier tipo de droga puede matar cualquier célula de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso es importante que si uno está enfermo, cualquier cosa, resfriado, etcétera, no consuma cualquier medicamento, porque le puede hacer peor y le puede producir más daños que beneficios, ¿ya? No sé, a ver, déjenme buscar a Matthew. ¿Dónde está Matthew? Matthew, ya lo vi. Matthew, no sé si responde un poquito. Ya, en general, mira, primero Matthew, lo que tienes que saber es que una neurona es una célula, ¿ya? Entonces, si yo le aplico droga a cualquier tipo de célula, obviamente esta célula se va a destruir o puede perder su función. Ya la función de la neurona es llevar un impulso para que, digamos, más que nada es como que nos ayuda a pensar, ¿ya? Si yo le pongo droga a esta célula, obviamente lo que va a producir es que ya no funcione. Por lo tanto, por eso dicen que las personas que consumen droga ya no piensan, es porque la droga le quita la función a la neurona, ¿ya? Entonces, cualquier célula, chiquillos, cualquier célula que se le aplique cierta droga o lo que sea, puede ocurrir dos cosas. Se destruye, se elimina por completamente o, en este caso, deja de cumplir su función, ¿ya? Y idealmente todas las células tienen que cumplir su función, ¿ya? Porque si no cumple su función, obviamente todo nuestro organismo va a empezar a tener problemas, ¿ok? Ya, a ver. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, chiquillos, veo que ya no hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta que la quiera hacer directamente? ¿Directamente?